Amadísimos hermanos en el Señor, reciban un cordial y atento saludo de paz. Es una gran bendición de parte de lo alto poder compartir con usted el mensaje de la bendita palabra del Señor. En esta ocasión, le saluda su consiervo en el Señor, Osea Vázquez, y es para mí un privilegio espiritual llegar hasta su hogar con el dulce mensaje de la palabra del Señor. Sea bienvenido a este espacio de enseñanza, el cual esperamos que sirva de gran bendición para usted y su familia. En esta oportunidad vamos a continuar con el desenlace en el que hemos estado considerando sobre el libro de Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico. Hemos estado considerando la 19ª semana sobre el arresto, juicio y crucifixión del Mesías. Y en esta oportunidad el tema que vamos a considerar, el Mesías anuncia el fracaso de los discípulos, tropezar y apartarse. Vamos a considerar esta reflexión y enseñanza para este día, y de antemano deseamos que sea de gran bendición en su vida. Amados hermanos en el Señor, vamos a pedir a nuestro Padre Celestial a través de una plegaria para poder entender el consejo de su palabra. Bendito y soberano Padre Celestial que habita en el cielo, en esta oportunidad delante de su presencia nos postramos dándole el agradecimiento, la honra y la gloria por todas sus bendiciones. Nos ha dado la vida, junto a la vida las cosas que como humanos necesitamos para sobrevivir. Padre del cielo, sé propicio de cada uno de nosotros. Guarda y cuídanos en el hueco de tu mano y ayúdanos para continuar siempre hacia adelante. Tu bendición sea de siglo en siglo y de eternidad por eternidad. Pero que así, Padre, conforme a nuestras necesidades, usted supla en el diario vivir de nuestra existencia. Dios del cielo, también te pido para que haya en cada uno de los aquí presentes deseo de poder oír su palabra, atesorarla y practicarla en el diario vivir de cada uno de ellos. Ayúdanos, buen Padre. Úseme sencillamente como un instrumento y portavoz de la misma. En el nombre sublime y santo de Jesucristo se lo pedimos todo. Amén. Amados hermanos en el Señor, ya después de haber elevado la oración a nuestro Padre Celestial, entramos a nuestra reflexión correspondiente para este día. El Mesías anuncia el fracaso de los discípulos, tropezar y apartarse. Vamos a considerar la lectura en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 31. Le dije Mateo capítulo 26, versículo 31 al 35. Dice de la manera siguiente: Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque como está escrito en la Escritura, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y vea y considere esta última parte. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
Esa es la enseñanza que corresponde para este día, este momento, en este lugar. Por eso nuestro tema, el Mesías anuncia el fracaso de los discípulos, tropezar y apartarse. En esta oportunidad, Jesús está hablando sobre los acontecimientos que se darían antes y después de su muerte. Les profetiza algo muy delicado. Jesús les dice que todos ellos se iban a escandalizar por él en esa noche. Y les dice Jesucristo, citándole la profecía, que así estaba dicho, que así por parte de los profetas se había proclamado: herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y le dice Pedro: aunque todos se escandalizaren, yo nunca me escandalizaré de ti. Eso se llama egocentrismo. Eso es jactancia, eso es orgullo, amado hermano. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amados hermanos en el Señor, gran profecía, gran momento, un momento que marcó la historia, un momento en el que se profetizaron algunos asuntos y quedaron para nuestra enseñanza. La convicción de alertar a los discípulos de las consecuencias de los pecados. Jesucristo se los dijo. Jesucristo les hace ver todo ello. Y Pedro le dice que él no se escandalizaría. Todos dijeron lo mismo. Pero hay un problema. Y el problema es que en el capítulo 26 del libro de Mateo que estamos considerando, en ese capítulo resulta que aquel hombre que había dicho que iba a morir, que iba a dar todo por Jesucristo, dice en el libro, allí mismo, no voy a leer, solo parafrasear estas lecturas bíblicas. Dice en el versículo 69 del capítulo 26 que Pedro estaba sentado fuera del patio. Se acerca una criada diciendo: tú también estabas con él, con Jesús el Galileo. Mas dice que él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Luego sale a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él volvió y se negó. Dice que un poco después se acerca alguien que estaba allí y le dijeron: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún en tu manera de hablar se descubre. Pero dice que él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Y en ese momento Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dado. Ahora bien, mis amados hermanos en el Señor, Jesucristo profetiza el fracaso de los discípulos. Mientras Jesús sanaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos y daba agua al sediento, los discípulos estaban con él.
Los discípulos estaban con él. Pero, ¿qué sucede cuando Jesús ha muerto? Cuando Jesús es sepultado, ¿qué sucedió? Los discípulos se apartaron. Los discípulos se alejaron. Ya no creían en él. Ya no. Jesucristo había pronunciado, Jesús había hecho saber que ellos se iban a apartar, se iban a alejar. Jesucristo predice el fracaso de ellos. Ahora bien, mis amados hermanos, es bien importante, es súper importante, amados hermanos, que conozcamos más a trasfondo qué sucedió. Vamos a ver allá en el libro del Evangelio según Lucas, el Evangelio según Lucas capítulo 24, versículo 36 en adelante. Dice así. Vamos a ver, amados hermanos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaron que era un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Amados hermanos en el Señor, los discípulos habían pasado aquella diversidad de dificultades. Habían pasado, amados hermanos, aquellas situaciones difíciles. Y quiero decirle que los discípulos se habían apartado del camino del Señor, se habían ido, estaban incluso desnudos, ya se habían olvidado de la bendita palabra del Señor, de los mandamientos, de la obediencia, ya se habían olvidado. Vamos a tomar esta lectura y vamos a comprobar lo que su servidor está diciendo en el Evangelio según Juan, capítulo 21. Y vamos a considerar, le dije Evangelio de Juan, capítulo 21, y vamos a ver, amados hermanos, el versículo 1 en adelante. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no lo sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¿es el Señor? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pedro estaba desnudo, amados hermanos. Pedro se le había olvidado aquellas palabras que iba a hacer todo por Jesucristo. Cuando Jesús lo halla, lo ve desnudo. En el aspecto espiritual, la desnudez significa estar en el pecado. Así dice el caso de la primer pareja en el principio. Desnudez espiritual es estar en el pecado. Y dice que Pedro se había sacado la ropa. Y cuando él presiente que era Jesús, se ciñó la ropa porque se había despojado. Ya andaba desnudo, amados hermanos. Y los otros discípulos, versículo 8, vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, aún siendo tanto la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y le dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que a estos? Respondiendo, él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Amados hermanos, amigos en el Señor, estamos considerando aquel momento que Jesús anuncia el fracaso de los discípulos. Aquellos hombres se habían apartado. Aquellos que habían dicho que iban, si era posible, iban a morir por él. Amados hermanos, al momento de la crucifixión, quiero decirles que ellos salieron del lugar. Aquellos hombres que habían dicho que si era posible iban a morir por él, ya no estaban allí. Aquellos que habían dicho que iban a hacer todo por él, ya no estaban allí. Se habían ido. ¿Sabe por qué? Porque confiaron o pusieron confianza en ellos mismos. Sí, amados hermanos, todos se habían ido. Y lo podemos, amados hermanos, considerar en el capítulo 27, que no voy a leerlo, pero en Mateo capítulo 27, ahí lo podemos ver, que aquellos hombres que habían dicho que iban a morir junto con él, cuando sucede esto, hermanos, ya no estaba ninguno con ellos. Ya no estaban, amados hermanos. Y allí en el capítulo 27, dice la Escritura, solo da testimonio de un hombre. De uno, hermano, de los 12 hombres. Y lo encontramos allí en el capítulo 32 del versículo 27. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. A este lo obligaron. No fue que él estuvo en ese lugar. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera,
dice que le dieron de beber vinagre mezclado de hiel. Pero los discípulos ya no estaban allí. Todos se habían ido, todos se habían corrido, todos se habían apartado. Eran pocos los que estaban allí. Y dentro de esos pocos, los que estaban allí, eran, amados hermanos, las mujeres. Las Marías estaban allí. Solamente hubo otro hombre también dispuesto, que se llamaba José de Arimatea. Fue uno de los pocos hombres, María Magdalena y la otra María, que estuvieron sentadas, estuvieron observando el proceso de la crucifixión y estuvieron también haciendo memoria de él en el sepulcro. Pero ¿qué había pasado de los discípulos? Todos se habían ido. Todos se habían despojado. Pedro estaba sin ropa, desnudo. Andaban en el pecado estos varones, amados hermanos. Jesucristo, conociendo la debilidad de ellos, les profetiza y les dice que se apartarían. Ahora bien, mis amados hermanos, si bien es cierto, Jesucristo les dice que ellos se iban a escandalizar, pero hay algo que también nos debe de motivar en esta oportunidad. Y es que el amor de Dios, el amor de Jesucristo hacia nuestra vida, es un amor, es una muestra de amor sincera. Es una muestra de amor tangible. Es una muestra de amor veraz. A tal punto que aunque Pedro estaba desnudo y eran siete de los discípulos, fíjese que Jesucristo, en lugar de desecharlos, en lugar de expulsarlos, en lugar de enojarse, dice que cuando los discípulos llegan a la orilla del mar, ven que ha hecho fuego y ha cocido un pescado. Y les dice: venid, comed. Y aquellos hombres, dice que nerviosos, no hallaban cómo hacerse, acercarse o no, porque no estaban muy seguros, o estaban seguros que era Jesús, pero sentían una vergüenza profunda en su ser. Jesucristo los recibió. Jesucristo los tomó y los ungió y los siguió utilizando como un instrumento de justicia para su bendita obra. Ahora el mensaje es para usted y para mí. No pongamos la confianza en nosotros mismos. Nos puede pasar lo de Pedro. Muchas veces decimos: Señor, no importa el problema que venga. Por allí hubo un escritor que puso un canto que dice que no importa si existiera el reino o no, Él le serviría. De repente son palabras que humanamente es difícil poder cumplirlas. Los discípulos les pasó lo mismo. Aunque fuera posible, dijo Pedro, yo voy a morir. Jesús le dijo: no, Pedro. Y dice que todos dijeron lo mismo. Pero cuando ya vino la prueba, cuando ya vino la realidad de la situación, todos se apartaron. Que el Señor nos ayude a nosotros para poder vivir una vida en obediencia, en santidad, considerándonos que somos débiles, considerándonos que somos sensibles, pero también reconociendo que el mismo Jesucristo en Mateo capítulo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está presto, pero la carne es débil. Sigamos siempre motivándonos en el bendito camino del Señor. Que Dios nos bendiga y paz a cada uno de vosotros.